Buenas tardes, o más bien buenos días. Aquí nuevamente Gustavo Molina, la coordinación estratégica del instituto. El día de hoy, pues, estamos por terminar la parte de, si la teoría de cambio tuviese dos secciones, dijéramos, la parte de análisis de las problemáticas y la parte de la propuesta de la acción, o sea, análisis, acción. Esta pues sería la culminación de la sección del análisis y potencialmente la más importante tal vez. En ese sentido creo que efectivamente hay 5 puntos que vale la pena tocar. Primero, pues básicamente el mapa de la teoría de cambio donde estamos ahorita. 2, la estructura de la teoría de cambio como la vamos a revisar. El marco teórico de la acción que yo quisiera como empezar a introducírselos. Y la identificación de los problemas, sus factores y sus efectos. Terminar con la perspectiva de cómo el análisis se vincula con la propuesta de acción, para que el ciclo de análisis de acción se complemente. No quiere decir que la acción se va a presentar ahorita, o sea, la propuesta de soluciones, pero sí se va a dar como una noción de más o menos hacia dónde se puede caminar, digamos, ¿verdad? Sépase que la teoría de cambio, el análisis del contexto y del problema, que es lo que vamos a ver el día de hoy, está en borrador. O sea, estos videos son borradores que se están construyendo desde las opiniones del consejo asesor, pero particularmente la junta directiva del equipo técnico. Y por lo tanto simplemente está sirviendo como un Zoom. Pero entonces pasemos al punto número 1, el mapa de la teoría de cambio, y efectivamente ahorita estamos en el análisis del problema. Esta es la sección número 1, podemos decir, de la teoría de cambio. Luego, bueno, falta el análisis de actores, dinámicas, etcétera, se lo vamos a ver ahorita, y luego pasar pues a la propuesta, digamos, al cambio deseado. Número 2, estructura de la teoría de cambio. Y esto es simplemente para poder hacer como una diferenciación entre lo que es el análisis del contexto que ya se hizo y lo que toca hoy, que es potencialmente lo más importante, que es el análisis del problema. El análisis del contexto, pues es, como su dimensión lo sugiere, es en un sentido amplio. Revisa las condiciones, diríamos, PESTLE, políticas, económicos, sociales, tecnológicas, legales y ambientales. Y de alguna forma también construye una relación histórica, social y política que desde la teoría nosotros llamamos de determinación social, no de determinantes, sino de la determinación social. Y el análisis del contexto se diferencia del análisis del problema, en el que el análisis del problema es bastante más aterrizado a las problemáticas sentidas por los colectivos, por las poblaciones, digamos, ¿verdad? De Solola. Son problemas mucho más sentidos, mucho más específicos, digamos, ¿verdad? Y de alguna forma el análisis del problema identifica cuando mínimo los factores, los actores, las dinámicas y los efectos, digamos, ¿verdad? Que pueden ser las consecuencias del problema. Y definitivamente establece las relaciones directas entre causas y efectos, que es lo que se denomina como dinámicas. Entonces pueden ver ustedes ahí en el esquema siguiente que el análisis del problema pues identifica factores, actores, dinámicas, efectos y análisis del contexto. El día de hoy pues no vamos a identificar a todos estos, simplemente vamos a hacer una introducción porque el análisis del problema sí se quiere hacer bastante más con detalle, con detenimiento en los procesos de consulta que están como ya determinados, digamos, por la Junta Directiva, por el Instituto en los siguientes días. Ahora, ¿cuáles son los factores, las causas y las dinámicas y los efectos, diríamos, ¿verdad? Del análisis del problema? Bueno, básicamente los factores son elementos que pueden aumentar o disminuir un problema y eso incluye sus causas más directas. Entonces, a veces puede haber correlación positiva o negativa. Eso quiere decir que cuando aumenta un factor, aumenta positivamente, digamos, el problema, o aumenta un factor y disminuye el problema.
ahí pueden haber múltiples causas que ustedes pueden como identificar como factores. Y vamos a identificar algunos el día de hoy. De ahí están los actores son pues las personas, los colectivos, las instituciones que intervienen, digamos, en el hecho de que un problema aparezca o se mantenga o se consolide en un territorio, aumente o disminuye, ¿verdad? Entonces la relación entre los factores y los actores son, punto número 3, las dinámicas, ¿verdad? Que efectivamente son dinámicas, relaciones que se manifiestan en el problema. Y finalmente los efectos, pues toda causa tiene un efecto. Y con eso creo que se explica, digamos, ¿verdad? Son los resultados, las consecuencias de no solventar, no solucionar una problemática, o más bien de la existencia de la problemática en sí. Entonces, esto es generalmente lo que implica un análisis de la problemática, y es algo de lo que vamos a empezar a introducir el día de hoy, pero no es que se vaya definitivamente como a finalizar, digamos, ¿verdad? Porque simplemente es una introducción. Ahora, lo que sí es sumamente importante de introducir, tanto para la identificación de las problemáticas como para ir definiendo también el marco teórico de la acción, y esto lo vamos a profundizar más ya en la siguiente sesión, pero yo quería hacer como un aterrizaje aquí porque eso les permitiría como a todas nosotras aglutinar, digamos, ¿verdad? Coherentemente nuestras ideas desde el análisis hacia la propuesta de la acción. Son básicamente estos dos marcos teóricos. Para el análisis del contexto y la problemática en general es el marco conceptual. Para la acción y definición también de alguna forma del problema es este marco teórico. En este caso nosotros estamos tomando dos. Se pueden plantear varios. En realidad, en el documento de identidad que ustedes van a tener la oportunidad de revisar prontamente, van a ver que hay una serie de niveles, por lo menos 3 niveles, digamos, de gestión del conocimiento, de filosofía del conocimiento, donde están planteando diferentes marcos de trabajo, ¿verdad? Unos más ontológicos, de carácter más genesiológicos, etcétera, otros más aplicados, otros más metodológicos. Nosotros agarramos estos que son un poco más de enfoque, digamos, para no presentar todos, pero que de alguna forma son sumamente indispensables para entender lo que vamos a conversar en la teoría de cambio, y básicamente para hacer el amarre entre el análisis del contexto y la propuesta de la acción. Estos dos nosotros los estamos llamando, bueno, así se pueden nombrar, si fueron nombrados donde están escritos. El marco de la determinación social, no de determinantes, ya vamos a hacer la diferenciación después, de determinación social, en este caso de la salud, aunque nosotros lo estamos contextualizando un poco, y el Razanquil nunca se le mal, o la plenitud de la vida, o el enverdecer de la vida. El primero lo desarrollan particularmente Jaime Breil, de la Escuela de Medicina Social Latinoamericana, y en el caso de este marco del Razanquil nunca se le mal, pues básicamente es la propuesta de la sabiduría del Consejo de Autoridades Mayores de Maya-Ov, a través de un proceso de discusión con la doctora Mónica Berset de la Universidad del Valle, la Unidad de Antropología Médica, y otras investigadoras, digamos, entre estas Daniela Ochaíta, etc. Entonces son dos marcos que a nosotros nos parecen particularmente importantes. Vamos a entrar a encontrar cada uno. No obstante, hay otros marcos que uno pudiese pensar que son similares, que tienen como un carácter importante también para discutir, y que utilizan generalmente varias organizaciones con diferentes diferenciaciones, digamos. Uno es el modelo ecológico de Bronfenbrenner, a veces se llama el modelo ecológico transaccional de la violencia, por ejemplo, del enfoque de género, y básicamente propone diferentes dimensiones de análisis y la relación entre estos, entre lo que generalmente se denomina el microsistema, mesosistema, macrosistema, metasistema, etcétera, etcétera, en este caso individual, interpersonal, contextual, comunitario, social, estructural, o inclusive el enfoque de los determinantes estructurales de desigualdad, en este caso aplicado a la salud, por la Organización Mundial de la Salud, que también pues tiene una serie ahí como de
de variables y dinámicas de identificación, digamos, de cómo se construye la desigualdad, pero sí hay diferencias importantes que las vamos a ver ahorita, particularmente, pero una de las más importantes es en el caso de la determinación social, digamos, ¿verdad? Versus los determinantes sociales, es la relación histórica, continua, y además la visión transdisciplinar, digamos, entre las variables, en donde no es la suma de diferentes variables la que impacta, digamos, sobre un resultado C, sino que es el proceso y las dinámicas interrelacionadas histórica y políticamente a través de factores de poder, etcétera, lo que determina una serie de resultados también dinámicos, ¿verdad? No es la suma de cosas que entonces A más B más C es igual a D y por lo tanto, ¿verdad? No, realmente son marcos teóricos diferenciados. Y en el caso del Rashnaquil-Lucas-Lemal, pues hay una conceptualización de la relación entre las dimensiones del ser bastante distintas, pero yo creo que lo vamos a ver más a detalle cuando vemos cada uno. En el primero, y obviamente con mucha humildad, digamos, que yo no, personalmente tampoco es que conozca la profundidad, digamos, de este marco, pero nosotros lo estamos eligiendo precisamente por varias opciones. La primera es de que define claramente una interrelacionalidad, digamos, un entrelazamiento, digamos, en las diferentes dimensiones de la existencia. La primera es desde la concepción del Hunwinak, digamos, ¿verdad? Del ser completo, de la persona, del ser humano, que es esta dimensión de la plenitud de la vida desde la persona y la familia, inclusive pudiésemos pensar, más desde la persona. Luego está la familia, la comunidad, el dinamit, digamos, en donde básicamente hay una serie de relaciones colectivas, pero particularmente comunitarias, digamos, como concepto de la comunidad, que determina otra dimensión de la existencia, donde ya la persona en complementariedad, digamos, ¿verdad? En la familia, pues toma otra noción, digamos, ¿verdad? Del ser, de una plenitud distinta. Luego está lo que nosotros podemos denominar desde el occidente el territorio, digamos, ¿verdad? Los sistemas de vida, pero desde aquí podemos pensar que es el Siwantinamit, ¿verdad? O sea, la extensión de todo lo que es en la vida, que es además el territorio del bienestar, o del Ukukshil, de los 52 corazones, que de alguna forma nos revisa sobre la orientación de que la existencia no está circunscrita exclusivamente en relación con el ser, sino también en sí misma, digamos, el corazón en sí mismo, ¿verdad? El corazón del agua, el corazón de la tierra, el corazón del aire. De ahí hay otra dimensión que es más, pudiésemos decir, cosmológica, o inclusive de los grandes ciclos del tiempo. Y hacia arriba, la relación que tienen estas dimensiones con nuestro Yunmilal, digamos, ¿verdad? Nuestro Kihalshik, o sea, cómo se constituye la relación energética suprema, digamos, ¿verdad? Con la existencia concreta de nuestros corazones, de nuestro corazón, con nuestra vocación de la vida concreta a partir de esta energía que moviliza, digamos, ¿verdad? Que moviliza el tiempo, que moviliza la materia, que moviliza el poder en general, ¿verdad? Hasta arriba. Y como esto está como interconectado bajo un entretejido enorme, digamos, ¿verdad? De relaciones energéticas, de sentido, digamos, y de dimensiones, obviamente, de existencia. Y podemos ver además la parte fundacional de sus 4 elementos constitutivos. Básicamente, aquí hay una relación en en las primeros 4 que están en color gris, los primeros, perdón, 3 círculos identificados en gris, que son los 3 elementos constitutivos que podemos pensar que están relacionados efectivamente, bueno, con la tierra, con el agua, con el viento, pero adicionalmente, ¿verdad? Primero con la mente,
después con el espíritu, después con el cuerpo, después con los elementos, pudiésemos decir. Y entonces, desde una parte, nosotros hacemos una relación entre la visualización de la necesidad de entender que uno de los elementos constitutivos de la existencia es la mente, ¿verdad? Nosotros lo asociamos con el entendimiento de la dimensión del saber, que no es lo mismo, digamos, ¿verdad? Luego, el elemento constitutivo del espíritu, ¿verdad? Que podemos pensar que no necesariamente espíritu y energía es lo mismo, digamos, ¿verdad? Y nosotros lo estamos relacionados con el sentir, que tampoco es lo mismo, pero queremos hacer de alguna forma algún relacionamiento, digamos, ¿verdad? De esta otra dimensión bajo esta otra conceptualización del sentir. Y finalmente está el concepto del cuerpo, digamos, ¿verdad? La parte del cuerpo también, como de la materia, y que nosotros lo estamos relacionando también con el hacer, con la acción, digamos. Y estos tres en grises, nosotros lo tenemos altamente relacionados con la dimensión del Comunac. La mente, el espíritu, el cuerpo, el saber, el sentir, el hacer, con la plenitud de la vida, de la dimensión de la persona, del sujeto. Y esto, dentro de la categorización de las líneas, las unidades de análisis, pudiésemos decir, pero también, ojo, las unidades de acción, es lo que nosotros denominamos como la unidad de la singularidad, digamos, de los medios de vida. Y es que es el medio de vida en su integralidad, como estamos tratando de entender aquí, desde el Punguinac y su saber hacer sentir desde su mente, espíritu y cuerpo, determina ya una dimensión, digamos, de trabajo, de análisis y potencialmente de acción. Luego está la siguiente dimensión. Estamos trabajando sobre 3 dimensiones. Al nivel cosmológico, no, eso es superior a nosotros, no se puede necesariamente trabajar, o nosotros no estamos pensando trabajar sobre esa dimensión. La segunda dimensión es la del dinamit y la familia, la comunidad y la familia. Y básicamente está relacionado a la noción que nos estamos como proponiendo de unidad de análisis, pero también de acción, como la unidad de los sistemas de vida, ¿verdad? O sea, una cosa es la unidad individual, que es del medio de vida, que inclusive pudiese ser inclusive familiar, y otra cosa es la unidad de análisis de la comunidad, que uno puede pensar ya a un nivel de un sistema comunitario. La comunidad por sí es como un sistema de relaciones. Pero aquí nos estamos refiriendo más concretamente a que el concepto de la colectividad, de la comunidad, no solo es la comunidad como la aldea, el caserío, digamos, territorialmente y físicamente determinado, sino como una comunidad de sentidos, una comunidad de trabajo, una comunidad de investigación, una comunidad de acción, una comunidad formativa, como lo es la comunidad de autoridades ancestrales, la comunidad de comadronas, las comunidades de Ajquijes, las comunidades de Achavajáis, las comunidades ¿verdad? Que se constituyen a partir de un sentido, que están organizadas a través de varios sistemas. El sistema de medicina o de salud ancestral maya, del sistema del pluralismo jurídico, o sea, de la justicia ancestral, digamos, ¿verdad? Los pueblos, de los sistemas de manejo, por ejemplo, agroalimentarios de la UAM, pero también del TUG, por ejemplo, en el caso de Sololá, que constituyen efectivamente sistemas, ¿verdad? O sea, sistemas de organización, incluso políticas, ¿verdad? Oslajuj y Tenamit, 48 cantones, las autoridades ixchiles, el parlamento xinca, ¿verdad? Las diferentes autoridades canjobales, ¿verdad? Que están de alguna forma organizadas, ¿verdad? Bajo sistemas de elección también política, asamblearia, de legitimidad, etc. Entonces, hay un nivel comunitario que constituye un sistema. Y finalmente, el sistema
del Ucuxil, pudiésemos decir, el Siguantinamit, que es lo que nosotros denominamos como un metabolismo ecológico, pero además energético, que tiene un sentido en sí mismo, que existe obviamente con el ser humano, pero también en sí mismo, que tiene sus propios equilibrios, digamos, ¿verdad? Y sobre el cual pues nosotros también tenemos una relación y una dimensión, digamos, de existencia. Y aquí nosotros podemos decir de que están con líneas en rojo hacia el recuadro que habla que el nivel, digamos, de análisis, acción comunitario, nosotros estamos relacionados con los sistemas de vida. Y sistemas de vida, no estábamos hablando de los sistemas de vida ecológicos, sino de los sistemas de vida ancestrales, ¿verdad? O sea, de la comunidad, de lo colectivo, del Estado plurinacional, si lo quieren así, como sistemas organizativos, ¿verdad? De organización colectiva. Y arriba el Siguantinamit como el metabolismo ecológico energético, que sí está relacionado sobre el territorio, digamos, ¿verdad? Sobre la defensa territorial de las semillas, el agua, los ríos, ¿verdad? Los bosques, el corazón de los bosques, el territorio en general. Y que para nosotros ambos implican también la circunferencia, el círculo rojo que está ahí, el trabajo sobre los elementos, ¿verdad? Los elementos de la existencia no solo del ser humano, sino en general el agua, la tierra, el viento. Y que desde la conceptualización que se hace desde el marco conceptual de la problemática, lo asociamos a la disputa del poder. ¿Por qué? Bueno, si se hace comunidad de análisis, acción, un trabajo sobre los medios de vida, sobre el individuo, inclusive su familia, pudiésemos pensar, se puede trabajar desde la protección, la promoción, el fortalecimiento de los saberes, de los haceres y los sentires en la unidad familiar, digamos, o individual. Y eso de alguna forma pudiese generar autonomía. La autonomía como un concepto de emancipación frente a la colonialidad de la subjetividad, la colonialidad de nuestro saber, de nuestro hacer, de nuestros sentires. Pero trabajar sobre los sistemas organizativos comunitarios, sobre los sistemas de salud ancestrales, los sistemas agrícolas ancestrales, sobre los sistemas del pluralismo jurídico ancestral, sobre los sistemas de conservación y restauración ecológica ancestral, es trabajar sobre una dimensión del poder. Si trabajamos además sobre una dimensión del territorio, de defensa del territorio, es trabajar sobre una dimensión del poder, de disputa del poder. Y todo lo que disputa el poder conceptualizado, digamos, dentro del proceso de la colonización, que es la captura de recursos estratégicos, digamos, ¿verdad? Políticos, económicos, ecológicos. Entonces estamos hablando de que el trabajo sobre los sistemas de vida, el metabolismo ecológico energético, es un trabajo sobre la soberanía. Trabajar sobre el saber, hacer y sentir es un trabajo sobre la autonomía y sobre el poder, es decir, sobre los sistemas organizativos comunitarios y el metabolismo ecológico energético territorial, Siguantinamit, es trabajar sobre la soberanía. Y esto es importante entonces porque de alguna forma este marco de trabajo, ahorita solo lo mencionamos introductoriamente, de alguna forma se empieza a relacionar y a responder, digamos, al marco conceptual, a cómo se define y se conceptualiza las problemáticas, ¿verdad? Si la problemática está sobre la colonización de recursos estratégicos y del territorio, ¿verdad? Sobre la colonización y la consolidación del poder colonial. Hay que trabajar entonces en temas de la soberanía. ¿En dónde se trabaja la soberanía? Nosotros decimos, bueno, sobre los sistemas de vías organizativos, digamos, ¿verdad? Que es los Tinamit y el Siguantinamit, y sobre los sistemas del metabolismo ecológico energético. Y si además el proceso de la colonialidad, de la matriz colonial del poder trabaja, ¿verdad? Ataca sobre los sentires, los saberes y los haceres para la pérdida de la propia identidad, de los sentidos, etc. Entonces se trabaja sobre la autonomía. Para la autonomía se trabaja sobre el Unwinak, digamos, ¿verdad? Sobre la experiencia de la existencia de la vida a nivel de la persona o inclusive la familia, digamos, ¿verdad? Que lo que nosotros denominamos como la unidad de análisis y acción del medio de vida. De trabajar sobre
la protección de la promoción y fortalecimiento de los medios de vida ancestrales. Y entonces eso es lo que yo les quería comentar. Si nosotros regresamos al marco conceptual, caemos hasta el último nivel, digamos, ¿verdad? En donde en el eje material de la colonización, ¿verdad? La propuesta es el trabajo sobre la soberanía, y el eje de la colonialidad, que es sobre el eje intersubjetivo, digamos, ¿verdad? Donde trabaja el dispositivo ideológico de la colonialidad, pues es ahí donde se trabaja desde la autonomía, ¿verdad? Entonces la autonomía se trabaja sobre los medios de vida del saber, sentir, crear y la forma de relacionarnos, y la soberanía trabaja sobre las estructuras, instituciones, formas de organización de la vida, particularmente sistemas, ¿verdad? Organizativos comunitarios, pero también del territorio. Y entonces nosotros decimos, muy bien, la soberanía y la autonomía trabajan en dos dimensiones distintas. Obviamente aquí hay un interrelazamiento importante, pero simplemente por hacer como una claridad, digamos, tener una claridad de en donde hay un impacto mayoritario en el donde se puede trabajar, ¿verdad? Entonces uno puede decir que uno puede trabajar a nivel de la autonomía, trabajando desde los medios de vida, o sea, desde la unidad del individuo, inclusive la familia, y la soberanía desde el nivel del sistema comunitario y el territorial, ¿verdad? Y entonces la disputa en los anteriores es sobre el poder, y sobre los primeros, ¿verdad? Sobre los medios de vida, es sobre el saber, sentir y los haceres. Y eso está relacionado con dos dimensiones de trabajo, que es el de la sociología de las emergencias, en el caso de la disputa del poder en el nivel territorial y comunitario, y la sociología de las ausencias a nivel de la autonomía, los medios de vida y la disputa sobre el saber, sentir y hacer. Esto es sumamente importante porque generalmente nosotros vemos muchas aproximaciones, muchas reflexiones del qué hacer, ¿verdad? Prioritariamente desde algunas cooperaciones internacionales, desde algunas organizaciones de sociedad civil que trabajan sobre la dimensión de la unidad individual o familiar. Y eso está bien, pero esa disputa para nosotros siempre topa, digamos, o sea, en la reflexión que se está haciendo, de alguna forma alcanza una efectividad, una eficacia sobre ciertas dimensiones, la dimensión del saber, hacer y sentir. Pero ya no necesariamente impacta sobre otras dimensiones, que es la dimensión del poder. Porque el poder, claro que se disputa sobre el saber y sentir y hacer, ¿verdad? No es que no, o sea, ese es el punto, o sea, todo esto está integrado. Pero también es de reflexionar mucho que el poder no solo se disputa sobre el saber y el sentir, o sea, también se disputa sobre las formas organizacionales, sobre las formas institucionales, sobre el territorio mismo. Ahí hay una disputa que definitivamente no se puede hacer desde la autonomía. Tiene que hacer desde la perspectiva de las soberanías. Y entonces las dimensiones del actuar de las soberanías no es sobre la unidad familiar individual, digamos, o sea, no es sobre el huerto familiar, digamos, o sea, no es sobre el sentir de la persona y su familia. Sí va a impactar, o sea, no se puede hacer una sin la otra, pero definitivamente también hay que pensar esa otra dimensión de trabajo, que es la dimensión de sistemas, ¿verdad? De sistemas comunitarios, ¿verdad? De sistemas de organizaciones política ancestral, digamos, ¿verdad? Y definitivamente de los sistemas ecológicos, que se denomina como el metabolismo ecológico, ¿verdad? La dimensión territorial. No se puede hacer ni una ni la otra. La reflexión es que no hay una mutua exclusividad, digamos, entre las dimensiones, sino que, como se plantea desde el marco conceptual anterior, es necesario trabajar ambas. Hay que trabajar ambas si se quiere tener una mayor probabilidad de disputar el poder más allá de la línea abismal, ¿verdad? O sea, de generar los procesos de ruptura de la matriz colonial del poder ser, saber y sentir. Estas dos dimensiones que en el caso de unidades de análisis-acción se consolidan en tres, ¿verdad? Son sumamente importantes. Los medios de vida ancestrales, los sistemas de vida comunitarios ancestrales y el metabolismo ecológico ancestral, pudiésemos decir, pero el metabolismo ecológico no es que sea ancestral, sino que es en sí mismo, ¿verdad? El metabolismo ecológico energético, ahí se me fue la palabra que no se la puse. ¿Ok?
Esto es sumamente importante y aquí yo creo que ya empiezan a haber un entrelazamiento sumamente como importante, ¿verdad? La disputa del poder arriba, el saber sentir en la autonomía abajo. Vamos a al segundo marco teórico de la propuesta de acción, ¿verdad? No nos está sirviendo solo para la problematización, sino que la acción no lo vamos a ver nosotros hoy, porque entonces sería la segunda sección de la teoría del cambio, pero lo estamos como introduciendo, ¿verdad? Porque está sirviendo. Este es el de la determinación social, no es determinantes sociales. ¿Por qué no determinantes sociales? Porque nuevamente, ¿verdad? Los determinantes sociales es que si trabajamos esto y esto y esto, entonces la suma de esto da esto. No. O sea, hay una relación histórica que complejiza las relaciones, por ejemplo, de género, de violencia intrafamiliar, de la pérdida de la semilla, de la pérdida del agua, de la pérdida de las relaciones de poder comunitario entre el Estado. No es que, bueno, si hago el checklist de estas intervenciones, entonces alcanzo tal cosa. No es esa visión, digamos, que se tiene, sino que es una visión de determinación. Obviamente el marco teórico, si ustedes lo quieren revisar, pues lo pueden revisar con Jaime Brein, ¿no? La determinación social de la vida. Pero básicamente aquí lo que se quiere explicar es por lo menos cómo desde este marco teórico también desde la visión de la determinación de la desigualdad, digamos, de la violencia, también hay algunas dimensiones que valen la pena como reflexionar y que están totalmente, que se pueden integrar totalmente a la visión anterior, al marco teórico anterior. Uno de estos es de que este marco teórico trabaja sobre la vida, la conceptualización de la vida. Esto es importante, ¿verdad? No es sobre la salud humana, ¿verdad? No es sobre la pérdida del poder humano, ¿verdad? No es solo eso, o sea, que el anterior tampoco, ¿verdad? El anterior tampoco, o sea, hay tal vez yo no lo logro explicar bien, ¿verdad? Pero no estamos trabajando solo sobre la humanidad en sí misma, ¿verdad? Estamos trabajando sobre la dimensión de la vida, sobre la plenitud de la vida, no del ser humano necesariamente, ¿verdad? Aunque sea un foco importante de la acción, probablemente uno de los más importantes. En este caso también, ¿verdad? Y entonces aquí hace una acotación sobre tres propuestas de acción que diesen yo creo que Jonathan lo mencionaba, que aquí no hay que rescatar nada, ¿sí? Porque nosotros cuando lo escribimos ponemos rescatar conocimientos y la verdad es que tienen razón que no. En el caso de Jaime Brel, lo que propone como dimensiones de acción es la protección, la promoción y la reparación, dice él, de la vida. Obviamente, ¿qué implica eso, verdad? Y él da un paso más y dice a niveles no solo de acción, sino que de incidencia, aunque se puede conceptualizar como lo mismo a nivel de acción, o sea, análisis-acción que hacemos nosotros. Pero que él nuevamente también, al igual que el marco anterior, determina diferentes niveles de acción. En este caso, 3. Afortunadamente para nosotros 3 son los que queremos también cómo trabajar. El primero dice que es el nivel singular, que es el nivel de transformaciones de los estilos o las condiciones de vida. En este caso dice el genofenotípico, porque es mucho de salud, la dimensión singular, pero que básicamente a lo que se está refiriendo es a las decisiones que una persona, que un sujeto, su familia toma, que le condiciona modos de consumo y de producción y de reproducción social. De consumo, producción y reproducción social. De consumo no se refiere solo a comer, sino que nosotros consumimos educación, consumimos servicios de salud, consumimos alimentos, ¿verdad? Consumimos un montón de cosas, ¿verdad? O sea, consumimos servicios y productos todo el tiempo. La producción, pues, es el proceso de trabajo y la reproducción social son temas socioculturales de valores que compartimos, pero también generamos, digamos. Entonces, nosotros decimos, ok, pero esto en una conceptualización más grande, ¿verdad? Se puede pensar más bien como la vocación con WINAC, pudiésemos decir, digamos, que no es simplemente una decisión del estilo de vida, ¿verdad? De la condición de la vida, no, es un estilo también, o sea, es una dimensión mayor que se puede problematizar, que nosotros lo asociamos a un medio de vida, ¿verdad? Al concepto del medio de vida con todas sus dimensiones habilitantes, la dimensión política, ambiental, social,
financiera, energética, etcétera. Pero también desde el Rasnaki Lucas Leval como la noción de la vocación, o sea, lo que le da el sentido, ¿verdad? Que no es un sentido individual de la personalidad, sino que es un sentido que está entrelazado, digamos, ¿verdad? En una red energética, digamos, ¿verdad? De un ordenamiento cosmológico. Entonces, energético. Entonces, pero esta dimensión es sumamente importante, ¿verdad? O sea, es una dimensión que nosotros entonces la conceptualizamos como el medio de la vida, ¿verdad? El medio de vida. Se puede conceptualizar con otro concepto y obviamente problematizarlo. Ahorita esta es la elección, digamos, hasta ahí estamos. Pero es una dimensión de la persona, ¿verdad? Y de la plenitud que tiene que estar, la que no se puede pensar tampoco el trabajar una dimensión que no sea también excluyente de la dimensión de la persona, ¿verdad? Del Winak, de la posibilidad de la entereza, digamos, ¿verdad? De la plenitud de la persona. O sea, esa dimensión tiene que estar. Luego está la dimensión de la transformación de los componentes colectivos. Y aquí de una vez los menciona como colectivos los malsanos, formas o modos de vivir, dicen que es una dimensión particular. Y que nosotros, de alguna forma, más allá también de la conceptualización específica de la salud que se plantea aquí como modos de vida, lo relacionamos más bien a sistemas de vida, ¿verdad? En los sistemas de vida hay modos de vida, pudiésemos decir, o sea, hay condicionamientos sociológicos propios de una cultura que condiciona las formas de ser de colectivos grandes, o sea, el hábitus famoso que ya se menciona en el marco conceptual, pero que también va más allá, ¿verdad? O sea, las unidades familiares y más, inclusive las unidades comunitarias, digamos, ¿verdad? Que tienen los Achtabajay, por ejemplo, ¿verdad? O sea, la unidad familiar de quienes han trabajado con el adobe, la construcción de adobe, ¿verdad? Que ya tienen una conceptualización de su unidad familiar a un quehacer, digamos, ¿verdad? Colectivo que ya les da un sentido a la familia, ¿verdad? Los Tzaloj, los Kosiwá, ¿verdad? Bueno, hay una serie ahí como de identidades, inclusive como, ya no solo familiares, sino que inclusive puede empezar como comunitarias o de ciertos territorios, ¿verdad? Ciertos sectores que pudiesen tener como un tipo de componentes de identidad colectiva y de organización colectiva. Pero que no solo desde un nivel territorial, sino que también los Ajquijaf, digamos, ¿verdad? Las Ajilonel, las Silom, que también pueden tener y tienen, digamos, como sus preceptos y sus principios de vida y de práctica, de su vocación, ¿verdad? Eh, de su destino, de su chumilal, digamos, su quijalshik, que ya no está una comunidad, ya es una comunidad de sentido, no necesariamente territorial, ¿verdad? Pero que es otra dimensión del trabajo, ¿verdad? Es otra dimensión del trabajo que nosotros conceptualizamos ya no solo como a un nivel de comunidad como tal, sino también como sistema de vida, ¿verdad? Porque reproduce toda una forma del ser, de la existencia, una posibilidad, digamos, ¿verdad? Una plenitud, otra, que nosotros lo valoramos como un sistema o como un ecosistema de vida, ¿verdad? Pero ecosistemas de vida ancestrales. Y finalmente, a nivel de la dimensión general, que se llama en este marco teórico de la determinación social, están los procesos de transformación del metabolismo del poder, digamos, ¿verdad? De relaciones económicas, entre otras, que puede llegar a entenderse muy generalmente también desde esta perspectiva, pero que en este caso, para nosotros, para ser muy conciso, las relaciones económicas y de poder, ¿verdad? Desde la matriz de la colonización, ¿verdad? Desde la matriz, no desde la dimensión de la colonialidad, que es la intersubjetiva, sino que desde el eje material de la colonización. Nosotros sabemos que lo que más le interesa a la matriz colonial del poder, en términos de captura y consolidación del poder, es la captura de territorios, ¿verdad? Territorios físicos, ¿verdad? Como los recursos estratégicos que ya mencionamos, eran el agua, la energía, los suelos, ¿verdad? La alimentación, así como recursos económicos, ¿verdad? Que es la extracción de la plusvalía a través del trabajo. Te lo vamos a mencionar. Y para eso utiliza mecanismos de cooptación
y corrupción política, ¿verdad? Pero es que ese no es el fin, ¿verdad? O sea, la cooptación política no es para capturar políticas, o sea, no es el fin, ¿verdad? Es para capturar recursos estratégicos, para hacer más dinero, ¿verdad? Para la acumulación del capital, ¿verdad? Eh, pero entonces, hacia donde está lanzado, digamos, ¿verdad? Esa transformación de procesos que dice aquí la dimensión general, ¿verdad? De relaciones económicas, políticas de poder, ¿verdad? Es, y nosotros estamos aterrizando en el nivel este de análisis hacia el nivel territorial, ¿verdad? El nivel del metabolismo ecológico, para más energético. Y la propuesta de este marco teórico es sobre estas tres dimensiones de trabajo, digamos, ¿verdad? Que es el singular, el particular y el general. Se pueden proponer más o menos, digamos, ¿verdad? Tres dimensiones. Ahí nosotros simplemente pues lo pegamos, es el cuadrito que está hasta abajo, ¿verdad? Lo pegamos encima porque hay otras propuestas, pero estas son las más importantes. Sobre la soberanía, la autonomía y la sostenibilidad, que es lo que se menciona ahí. ¿Por qué la sostenibilidad? Pues bueno, eso es por el tema de que desde el metabolismo colonial, pues simplemente se irrumpió sobre esa continuidad, digamos, de la existencia humana, que si es un carácter sostenible, pues no tiene sentido, digamos, construir una soberanía y autonomía que no sea sostenible, ¿verdad? Ni sostenible con una robustez social y política, pero tampoco sin una sostenibilidad ecológica, digamos, ¿verdad? Este marco, entonces, de alguna forma, determina también la relación que hay sobre la unidad de análisis del medio de vida o el nivel singular, en este caso individual, sobre los sistemas de vida o los colectivos comunitarios, digamos, ¿verdad? Que son los modos de vida, del vivir, y el metabolismo energético, que son las relaciones de poder económicas, digamos, ¿verdad? De la dimensión general. Que de alguna forma, como propuesta de acción, se plantea la protección, la promoción y la reparación de la vida a través del trabajo en estas tres dimensiones de acción. En este sentido, y vamos a concluir entonces aquí, es la parte del marco teórico. En este sentido, vale la pena aquí pues presentar, digamos, una propuesta del sistema de cargos y funciones de las autoridades indígenas que plantea la Defensoría Oaxaquino, que básicamente podemos ver del lado izquierdo para mí todo el entramado de autoridades electas que pudiesen constituirse dentro de una organización comunitaria ancestral, que serían los ACTSI, los sectores, las secretarias, los primeros cargos de la comunidad, las autoridades de diferentes funciones, el consejo principal, el consejo del pueblo, el gobierno del pueblo, y del lado, digamos, de los cargos por vocación, dicen ellos, ¿verdad? Están las autoridades familiares, ¿verdad? Las ILOM, las comadronas, las autoridades de salud, que pueden ser varias, pero podemos pensar varios cargos por vocación, ¿verdad? O sea, nuevamente, en el caso de la salud, pues los AJIC, las ILOM, las AGILONE, los WESER, etcétera. O sea, hay miles, ¿no? Bueno, decenas, pues, ¿verdad? Decenas de especialidades, varias decenas. Pero eso es solo pensando en salud, pero también están, por ejemplo, como ya mencionaba, los Achabajay, por ejemplo, ¿verdad? A quienes han trabajado la tierra con el adobe. Aquí tengo otros, ¿verdad? Los Aquijay también, ¿verdad? O sea, los que han trabajado la tierra propiamente, ¿verdad? O sea, los albañiles de tierra que no necesariamente es de adobe. Eh, eh, Quienes identifican, digamos, o siembran el agua. O sea, uno pudiese pensar que también hay una serie de especialidades, de cargos, inclusive en unidades familiares, que se representan en las múltiples dimensiones de los sistemas de vida ancestrales. No es solo desde el cargo de la salud, que es donde por lo menos nosotros o se ha visualizado más, pero no es solo ahí. Lo importante de esta discusión, de este punto y a partir de los dos marcos teóricos anteriores es de que vamos viendo, ¿verdad? De que uno puede trabajar a nivel de la colonialidad y el marco intersubjetivo
en la protección, la promoción, digamos, y la recuperación, pudiésemos decir, de saberes, de conocimiento, de sentires, ¿verdad? Del hacer, del saber hacer, de los medios de vida, ¿verdad? O sea, apoyar a las abuelas comadronas, por ejemplo, los Aquijaba, los Achabajaya, los Siloma, la Siloma, ¿verdad? A que puedan fortalecer sus prácticas y su organización desde el medio de vida, desde su vocación de vida, pudiésemos decir que es una conceptualización otra, pero en esa misma dimensión de la actuación, ¿verdad? Que desde la UAM pudiésemos decir, o que desde el trabajo con el eje de agrobiodiversidad pudiésemos decir, bueno, vamos a trabajar los huertos familiares, ¿verdad? Vamos a trabajar a nivel de la vocación que tienen algunas personas más canil, por ejemplo, ¿verdad? De trabajar con la tierra, de proteger la semilla, ¿verdad? De proteger la vida desde la semilla, trabajar sobre sus unidades familiares para que tengan sus huertos, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el primer cuadrante que uno puede decir, uno puede trabajar efectivamente sobre estos medios de vida. Pero cuando uno habla sobre el trabajo de los sistemas de vida, ya no circunscribe el trabajo sobre la unidad de la persona, su quijalchiqui, su vocación, su medio de vida, ni tampoco de su familia, sino lo está tratando de dimensionar entre las relaciones, inclusive políticas más complejas, porque es más difícil trabajar sobre esta dimensión, sobre el sistema de vida. Este nivel de cargos de autoridades, si uno lo quiere complejizar con todo lo que eso implica, porque aquí no está todo, o sea, estamos clarísimos, aquí no está todo, ¿verdad? Pero lo que implica el esquema conceptual de que existe este ordenamiento organizacional de sistema de autoridad y de autoridad sobre políticas territoriales concretas. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque este nivel de cargo de autoridades tiene, de alguna forma, salidas de políticas territoriales ancestrales sobre la administración de la justicia ancestral, digamos, sobre la administración del territorio, sobre la administración de la movilización y la organización política, sobre la administración y la organización de los servicios de salud ancestrales, sobre uno pudiese, hay otras cosas que tal vez no existen sobre el tema de la construcción de tierra ancestral, por ejemplo, que ya casi no necesariamente es que haya una organización directa donde está trabajando la autoridad ancestral sobre ese tema, pero en algún lado sí, más que en otro. Yo personalmente no lo veo tan desplegado en varios territorios, pero pudiese estar, eso es lo que voy, y seguramente está en ciertos niveles de organización, digamos, ¿verdad? Ese nivel de sistema de vida. Y obviamente ese nivel de sistema de vida está sobre un Siguantenamit, o sea, está sobre un nivel del territorio concreto, con problemáticas concretas, con necesidades concretas, en donde, pensando la integralidad del trabajo sobre estas dimensiones, uno pudiese pensar que efectivamente hay una posibilidad de enfrentar, digamos, un proceso de colonización permanente. Este es entonces una de las visiones síntesis del por qué también dentro del instituto se considera sumamente importante no trabajar únicamente sobre la unidad familiar individual del medio de vida, sino pensar sobre cómo el apoyo que se puede hacer sobre esa unidad también se complejiza hacia el apoyo, hacia una organización sistemática de protección, de promoción, de recuperación de una organización de sistema de vida, de una organización ancestral. Tal vez no sobre todo, porque aquí pudiésemos pensar que es el gobierno completo, digamos, ¿verdad? Pero sí sobre algunas de las dimensiones que pudiesen ser prioritarias, digamos, como para trabajar. No quiere decir que este gobierno hay que crearlo como tal, porque este funciona en todos los territorios, ese es el punto, digamos, esto está funcionando, ¿verdad? Y si está funcionando, ¿por qué no se apoya? ¿Verdad? ¿Por qué no vamos a quedar apoyando a nivel del huerto? Si se puede apoyar al nivel de la política territorial de la soberanía alimentaria, pero no de la visión del Estado, de la visión desde los pueblos, desde la autoridad ancestral. ¿Entienden? O sea, unos lakuj ajpoptinamit,
teniendo una política territorial de defensa de soberanía alimentaria, pero nuevamente, o sea, en una dimensión de disputa del poder, no comunicados, ¿verdad? No haciendo como, sí pues como comunicar cosas, sino como construyendo, fortaleciendo sistemas organizacionales con infraestructuras, tecnologías, procesos de investigación comunitaria, campesino a campesino, casas de semillas que tienen distribuciones abiertas, una política entera territorial que trabaja un sistema de vida desde una organización de autoridades que es un sistema de organización ancestral en un territorio concreto con sus problemas concretos que tienen variabilidades inmensas por los miles de microclimas que hay en las cuencas, pues, ¿verdad? En el caso de Atitlán. Es otra cosa que es súper importante aquí, a mí me parece esto importante, de que se ponen dos conceptos en el caso del sistema de vida: la casa del pueblo y el lugar, los lugares de los servidores públicos, de los servicios públicos ancestrales. Es que eso es sumamente interesante. Nosotros estamos discutiendo en el instituto, pero a veces siento que no se cristaliza, no se consolida con la claridad que de repente a veces yo lo logro ver, por lo menos en esta diapositiva, ¿verdad? Que es esta Casa del Pueblo y estos lugares de servicios públicos. No es que sean infraestructuras concretas, ¿verdad? No es que sea eso, es que es el espacio energético, político, en donde existe esa articulación y la organización de esta propuesta, que en forma práctica es en las casas de las personas, pues, ¿verdad? O en los lugares alrededor del territorio en donde se designa. En algunos casos hay infraestructuras construidas. Pero el punto es de que se realza, digamos, ¿verdad? Se realza este espacio de reproducción social, digamos, ¿verdad? De toma de conciencia y de toma de organización y definición del poder de la política ancestral territorial. Y que uno pudiese pensar, perdón, que uno pudiese pensar que además es una infraestructura también. O sea, que no solo es una infraestructura, sino que también es como una organización concreta que tiene un soporte que se puede visualizar. Eso es lo que a veces ni siquiera se llega a visualizar, el apoyo que se puede dar hacia estos lugares de encuentro, de estos lugares de trabajo, hacia estos lugares de reproducción de las políticas territoriales ancestrales desde una conceptualización de sistemas de vida ancestrales. Bueno, entonces, esta conceptualización de sistema, que efectivamente no se puede conceptualizar y fortalecer y promover si no se inicia también desde el fortalecimiento de las vocaciones de vida, o sea, de los medios de vida ancestrales. No se puede trabajar los sistemas de vida, pero quedarse a nivel de trabajar solo vocación de vida y medios de vida a nivel de la unidad familiar individual es insuficiente para disputar el poder a nivel territorial, digamos, ¿verdad? Pero también político, organizacional, si no se trabaja a nivel organizativo de los sistemas de vida ancestrales. Este es el resumen, digamos, una síntesis de lo que esta diapositiva implica. Y por lo tanto, nosotros desde el marco teórico hemos tratado de definir que la unidad de análisis del problema y las unidades de investigación de acción y formación, que es la unidad de acción, o sea, del análisis y la acción, básicamente encuentran una síntesis indispensable en proponer 3 unidades de análisis, 3 unidades de acción. Medios de vida, que es la base. Aquí se puede pasar uno añales trabajando antes de subir aquí, sin poder trabajar la unidad de la vocación de la vida o del nivel singular del trabajo, que es los medios de vida, bajo su definición teórica, lo que eso implica. No pudiésemos subir a los demás, pero este es sumamente indispensable, ¿verdad? Estos son conocimientos, saberes, prácticas, sentires, ¿verdad? Que le dan un fortalecimiento a la práctica ancestral de los medios que se puedan identificar como prioritarios, porque no se pueden trabajar sobre todos. Y luego los sistemas de organización de esos medios de vida que tienen sus infraestructuras, sus lugares de la función pública ancestral, vocacionales o por elección, ¿verdad? Que nos referimos a un nivel de organización
de base comunitaria, no comunitaria territorial exclusivamente, sino que comunitaria de vocación, ¿verdad? Comunitaria de identidad, de identidades, de sentidos, de investigación, de acción, de formación, ¿verdad? Una organización a nivel de los sistemas organizativos ancestrales, ¿verdad? Que es la dimensión particular del sistema ancestral, o sea, del Tinamit, abajo del Junhuilac. Y obviamente todos estos relacionados hacia una concreción aplicada en el territorio del Cihuatinamit, que es para nosotros un metabolismo ecológico energético de la dimensión general. Estas tres dimensiones de trabajo, para las cuales hay propuestas dentro del instituto que se están desarrollando, se están planteando, son las dimensiones de trabajo mínimas en donde uno pudiese pensar que hay una verdadera disputa a los dos ejes de operación de la matriz colonial del poder ser y sentir y saber, ¿verdad? Que es el eje intersubjetivo, digamos, ¿verdad? El eje intersubjetivo, ¿verdad? De la colonialidad, que se trabaja con los medios de vida, saber, sentires y haceres, y el eje material de la colonización, de captura de los recursos estratégicos, particularmente agua, tierra, suelos, bosques, o sea, alimentación, y a veces también lo económico, el salario, el sistema económico capitalista como tal, los cuerpos, etc. A través de los sistemas, la disputa de los sistemas organizacionales y de políticas territoriales de los sistemas de vida y los metabolismos ecológicos energéticos, o sea, la defensa del territorio, la disputa del territorio. Eso. Ahí creo yo que si se logra visualizar está la coherencia, digamos, ¿verdad? Entre el marco conceptual y de la problemática con el entrelazamiento que se está planteando aquí de la unidad de análisis y la de acción, o sea, con la propuesta que también se va a potencializar desde la acción. Con eso terminamos esta tercera parte y pasamos pues ya más rápidamente para identificar, proponer, porque es simplemente borrador, digamos, cuáles son los problemas, factores y efectos identificados. Y entonces, dentro de esta conceptualización, me parece que va a ser mucho más fácil poder decir que los efectos, digamos, de la pérdida y la erradicación de un medio de vida ancestral, que además generalmente es sostenible, en el caso de Guatemala fue sostenible, no sé si ahorita es sostenible, o por lo menos no en todos los territorios, en muchos sí. Los efectos es de que efectivamente hay mala y poca alimentación, ¿verdad? O sea, hay hambre crónica y estacional, no solo desnutrición crónica infantil, hay hambre crónica y estacional, ¿verdad? Hay una inseguridad alimentaria general, ¿verdad? Que es efecto de la pérdida de medios de vidas ancestrales. Obviamente uno lo puede conceptualizar desde una matriz solo occidental y decir, no, es que y definir otra serie de problemáticas previas, digamos, ¿verdad? A la desnutrición crónica infantil, pero todo esto realmente es un andamiaje que viene de la cooperación internacional, de visualizar de que si el problema es nutrición, entonces la causa de eso es de que no hay suficientes vacunas, la mujer no tiene suficiente educación, no tienen suficientes alimentos porque entonces faltan fertilizantes y semillas híbridas, o, ¿me entienden? O sea, hay toda otra lógica. Entonces, otra lógica de conceptualización bajo un esquema, el esquema de UNICEF, por ejemplo. Que lo que falta ahí entonces es agua potable entubada que viene teniendo ríos enormes ahí. Bueno, el efecto de la pérdida de un medio de vida ancestral, efectivamente, o sea, ahí sí podemos coincidir, es la pérdida de la capacidad de la alimentación de la población en general, de las familias, una crónica estacional y la inseguridad alimentaria general, ¿verdad? O la pérdida no pudiésemos decir de la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria es una pérdida sobre los medios de vida, pero también sobre los sistemas de vida y sobre el ecológico, pero sí está dimensionado entre las tres problemáticas, pudiésemos pensar. También una pérdida, bueno, también hay como segundo efecto, ¿verdad? De la pérdida de los medios de vida ancestrales, sostenibles. Es la reproducción de medios y estilos de vida malsanos, ¿verdad? O sea, esto es consumos malsanos en general.
no solo alimentarios con toda la basura que se vende en las tienditas, sino que además, digamos, ¿verdad? Un incremento del alcoholismo, por ejemplo, un incremento de la ansiedad, de la exposición, por ejemplo, a productos petroquímicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, un efecto muy concreto es esta, la pérdida perdón, la reproducción de medios y estilos de vida mal sanos, que por lo tanto se reproducen o llegan como consecuencia a lo que nosotros definimos como la morbimortandad local prevenible. La morbilidad, que es las enfermedades y las mortalidades locales, de las causas de muerte locales, porque en cada territorio es distinto, ¿verdad? Y uno puede pensar que las 10 primeras causas de enfermedad y mortalidad de un municipio o de un territorio X son básicamente donde se están como repercutiendo varias de las decisiones, digamos, ¿verdad?, de algunos de estos estilos malsanos. Ahí podemos relacionarlos con el cáncer, con los accidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol o la diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Otro efecto, digamos, ¿verdad? Es la pérdida del acceso y la disponibilidad de agua, ¿verdad?, de buena calidad, potable, tanto para el consumo humano como para el saneamiento básico de las familias. Y el tercer efecto es la pérdida a fuentes de energía sostenibles, que ahorita pues básicamente una de las accesibilidades energéticas más habituales pues es las grandes empresas, digamos, ¿verdad?, que tienen una corriente eléctrica pues conectada a la mayoría de comunidades con las problemáticas que eso implica, digamos, ¿verdad? Pero que de alguna forma también ha habido una pérdida, además de la energía eléctrica, de otras fuentes de energía sostenibles para el consumo, pero también para la producción y definitivamente para la reproducción social. Aquí nos estamos refiriendo a temas energéticos hídricos, pudiésemos pensar, pero particularmente de bosques, ¿verdad? O sea, pérdida de bosques, etc. Estos son los efectos más importantes que nosotros logramos como de la discusión, de lo que hemos logrado como identificar, que son las problemáticas, los efectos de las problemáticas, de la problemática de la pérdida de los medios de vida, ¿verdad?, que es la pérdida de alimentación, la enfermedad, el poco acceso al agua y la pérdida de acceso a energías, ¿verdad? Y particularmente no solo eléctricas, digamos, ¿verdad?, sino que en este caso también pues hemos pensado inclusive de la biomasa, o sea, la forestal, entre otras. Pero ¿qué es lo que causa la problemática del medio de vida ancestral? De la erradicación de los medios de vida ancestrales. Erradicación porque pérdida, porque hay una pérdida como voluntaria, digamos, de que las siguientes generaciones van como perdiendo de alguna forma como la noción de esta vocación de vida, de este medio de vida. Y erradicación porque obviamente es un proceso sistemático de colonización, ¿verdad? Por eso se dice erradicación. Pero ¿qué son los factores que nosotros priorizamos que están causando estas problemáticas? El primero es, por un lado, el abandono, digamos, ¿verdad?, que es la colonialidad, o sea, casi que un abandono voluntario por parte de las nuevas generaciones, o una criminalización, o sea, ambas más bien, ¿verdad?, de las prácticas ancestrales de producción y consumo. Y por esto, o sea, de producción y consumo nos referimos producción a todo lo laboral y consumo a todo lo que se consume, o sea, educación, salud, ¿verdad?, cultura. Entonces, un abandono, una criminalización de las prácticas ancestrales de producción y consumo, entre las prácticas productivas de siembra, de cosecha, digamos, ¿verdad?, las prácticas ancestrales de consumo, como las nutricionales, ¿verdad?, las de cuidados integrales, la de salud, que son de consumo, de justicia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la pérdida de estas prácticas de siembra, de cosecha, las nutricionales, la producción de plantas medicinales, la de cuidados integrales en salud, la de justicia ancestral. O sea, la pérdida o la criminalización de estas prácticas. Dos, como factor que repercute en la erradicación de los medios de vida. Dos,
el condicionamiento sistemático hacia las personas, familias, comunidades a consumos destructivos para los sistemas de vida y que además son malsanos para la propia salud. Nuevamente, ¿verdad? O sea, ¿qué pérdida estamos hablando aquí a nivel más del consumo? Bueno, un consumo de una educación colonial, consumo de una alimentación colonial, consumo de una salud colonial, digamos, ¿verdad? Y obviamente la producción malsana de minería, agricultura, petroquímicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí arriba está relacionado sobre la pérdida de la criminalización de la práctica. Y aquí abajo sobre el consumo, ¿verdad? Sobre el consumo sistemático, malsano, digamos, ¿verdad? Que se hace sobre la salud, la educación, los alimentos, ¿verdad? Cada vez que consumimos alimentos, ni siquiera hablemos de las sodas y todo eso que definitivamente, digamos, ¿verdad? Que está mal, sino que ciertos alimentos ya procesados, ¿verdad? Que vienen con altas cargas, por ejemplo, de minerales o de componentes químicos o etcétera, que pueden o están muy relacionados con cancerígenos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cáncer, ¿verdad? Malformaciones congénitas. El consumo, por ejemplo, de cierto tipo de salud hipermedicalizada, ¿verdad? No es que la salud occidental esté mala, ni etcétera, ¿verdad? No, pero también hay una hipermedicalización en el uso del antibiótico, por ejemplo, ¿verdad? Malas prácticas en el uso del antibiótico hacia las poblaciones en general. Y eso también genera una serie de repercusiones malsanas sobre la vida, digamos, ¿verdad? Y obviamente sobre la pérdida de la propia prácticas. Y en el temas productivos, digamos, ¿verdad? O sea, trabajar en minerías, en cementeras, trabajar en una agricultura petroquímica, o sea, sustituir la propia agricultura, digamos, sostenible, ancestral sobre una agricultura petroquímica, son condicionamientos sistemáticos en el marco productivo, digamos, ¿verdad? Que está generando como esta erradicación de la pérdida de los medios de vida ancestrales y que por lo tanto también tiene repercusiones en el mediano y largo plazo y en algunos casos más inmediatos, ¿verdad? Sobre la alimentación, sobre la salud de las personas, sobre el poco acceso al agua, por ejemplo, la contaminación del agua, ¿verdad? Poco acceso al agua porque tal vez hay agua, pero está sumamente contaminada, no solo con biológicos, sino petroquímicos, digamos, ¿verdad? Fósforo, nitrógeno. Disminución también, otro factor, el tercer factor sería la caída en la disponibilidad del ingreso, con impacto obviamente en la caída del consumo y de la inversión productiva en las familias, ¿verdad? Con o sin miembros con historial migratorio. O sea, la caída de la disponibilidad del ingreso, esa es la causa de la desnutrición, realmente, ¿verdad? O sea, ese es realmente, uno puede decir que ese es el factor principal de la problemática de la pérdida de medios de vida y que más francamente debe estar asociado a la desnutrición, ¿verdad? Como problema, como se define. No es que haya hambre porque, qué sé yo, qué factores, digamos, ¿verdad? No, es porque hay una erradicación de las competencias de la generación de ingresos de la población, digamos, ¿verdad? Pero además de la captura del valor de su producción. Por eso es que se pone ahí por un lado. Entre paréntesis se dice, la caída de la disponibilidad del ingreso está asociada más concretamente, uno, a la pérdida de ingresos por remesas, que se puede esperar además a través del proceso de automatización que se está generando en los estados capitalistas centrales. Eso va a suceder a través del desempleo, ¿verdad? O el subempleo, porque básicamente la matriz colonial no constituye, digamos, como una producción de empleo con una mayor disponibilidad para la población en general, mucho menos para la transición demográfica del país. También por las políticas del control de la política salarial, digamos, ¿verdad? No solo la económica y la fiscal, sino que la laboral por parte del CACIF, en donde inclusive intentan proponer todas estrategias de diferenciación del salario a nivel territorial. Ya está diferenciado a nivel de sectores productivos, ¿verdad? O sea, el salario mínimo está diferenciado si es agrícola, si es minero, si es de manufactura, si está diferenciado. Pero también quiere hacer una diferenciación territorial, ¿verdad? De disminución del salario mínimo.
pero principalmente por la extracción de la plusvalía, es el valor de trabajo. Cada vez que hay un intercambio, digamos, laboral, no laboral, sino que en el mercado, pero sí en el mercado laboral, entre lo que se le paga a una persona y realmente el valor de lo que está produciendo, hay una extracción, digamos, del ingreso de la persona, o sea, del valor de su tiempo. Entonces, el caso más franco, para no entrar en mucho detalle, es si se le paga, digamos, a una persona que produjo tomate. ¿Verdad? Se le paga, aquí tiene 120 quetzales por su trabajo del día, digamos, ¿verdad? Y yo agarro todo eso y lo produzco y lo vendo y gano 1000 quetzales, ¿verdad? Claro, por un proceso de transformación X o Y, pero esa diferenciación, ¿verdad? Entre lo que se le decidió pagar a la persona por su trabajo, por su tiempo, que pasó 6 meses echando punta ahí, 4 meses y toda la inversión que hizo y lo que perdió y etcétera. Igual se le paga, tienen sus 100 pesos, ¿verdad? Y yo que agarro eso y lo vendo a 1000, 1500, digamos, ¿verdad? Ahí hay una extracción de la plusvalía, del trabajo. Y eso tiene impactos, digamos, sobre la erradicación de las pérdidas de medios de vida ancestrales. Disminución al acceso y disponibilidad del agua para consumo humano y servicios ecosistemas en general. Hay una pérdida también ahí, impacta sobre la pérdida de los medios de vida ancestrales. Y el acceso a tierras productivas para el consumo, la producción, incluyendo los bosques, por ejemplo, ¿verdad? Que no son necesariamente productivos, pero ahí se pone. Pérdida del acceso a tierras, digamos, ¿verdad? También tiene una implicación sobre la erradicación de los medios de vida ancestrales. O sea, son sus dimensiones, dentro de la dimensión del medio de vida hasta la dimensión natural, digamos, ¿verdad? El acceso a recursos naturales, por decirle recursos naturales, ¿verdad? Pero la dimensión natural, la política, la física, la económica, la social, etcétera, ¿verdad? Y pues aquí están como de alguna forma identificados varios sectores, varios factores en el caso de esa dimensión y que se consolida en esta problemática. O sea, la problemática principal es la pérdida identificada en esta dimensión, en este nivel de análisis, la pérdida de los medios de vida ancestrales sostenibles. De ahí podemos pensar que la siguiente problemática es la pérdida o la erradicación más bien de los sistemas de vida ancestrales, sistemas de vida, ¿verdad? O sea, de carácter colectivo comunitario. Y que eso, nuevamente cayendo a nivel de los efectos, básicamente tiene varias repercusiones. Una es una reducción en la capacidad colectiva de producir y acceder a bienes y servicios comunes, ¿verdad? En este caso se habla de salud, pero abajo también de la alimentación y abajo educativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual el Estado tampoco es que esté generando una mayor accesibilidad, digamos, ¿verdad? O cobertura de estos servicios. Y si los está haciendo en el marco de servicios que están apoyando el proceso de colonización, o sea, apoyando el proceso de erradicación de los medios de vida ancestrales. Entonces tampoco es que haya hay de por sí una reducción en la capacidad de acceder a sistemas colectivos, bienes y servicios comunes que garanticen una mayor soberanía, sostenibilidad y autonomía, digamos, de los pueblos ancestrales. No solo porque del lado público del Estado hay pocos servicios, hay un diseño para que haya un Estado mínimo, digamos, ¿verdad? Sino que además lo poco que hay no funge en función de sostener y proteger, digamos, la capacidad de autonomía, soberanía, de resiliencia, pues, de sostenibilidad de las poblaciones de pueblos de autoridades ancestrales, digamos, ¿verdad? Pero además, esa es del Estado, esa es la parte del Estado, de lo público. Además, pudiésemos decir que los propios sistemas comunitarios, ¿verdad? Educativos, de la salud, de la alimentación, también se están viendo erradicados. O sea, también hay una pérdida de los sistemas comunitarios. O sea, ¿siguen funcionando? Sí, ahí están. Hay miles de personas que están fungiendo sus labores, ahí están. Hay una transmisión generacional fuerte para sostener ese sistema. No, la verdad es que no lo hay, ¿verdad? O sea,
No, usted le pregunta, hay aprendices, miles de aprendices de comadronas de Ajijab, de Agilonel, de aguaneros que están, no necesariamente, ¿verdad? No, la verdad es que no necesariamente, no es el caso. Sí hay una erradicación, tal vez lenta, se puede entender lenta porque es intergeneracional, pero es una erradicación de sus sistemas, ¿verdad? Esa transferencia de ese conocimiento y fortalecimiento de ese conocimiento, e innovación de ese conocimiento, no necesariamente está está a la luz, a la orden del día, digamos. Y por lo tanto, efectivamente, hay una erradicación, una reducción de acceso a bienes y servicios comunes de cuidado integral de salud, de alimentación ancestral, de sistemas educativos, digamos, ¿verdad? Ancestrales, de acceso a la justicia, por ejemplo, ¿verdad? Eso probablemente está un poco fuerte, igual de la salud un poco, pero sí, o sea, sí se nota que hay una pérdida, digamos, ¿verdad? ¿Y qué causa eso? ¿Qué causa ese problema? ¿Cuáles son sus factores? Bueno, por un lado, la erradicación sistemática de las tecnologías y las herramientas y las infraestructuras ancestrales, ¿verdad? Que cada vez se reproducen menos, pudiésemos decir, ¿verdad? Tanto en los sistemas agrícolas, de salud, educativos, legales, de conservación en general. Se producen menos un poco porque están regulados en contra de su producción, ¿verdad? Que a veces, por ejemplo, pensemos en la cucha, que es el caso de Médicos Descalzos, ahí se reguló la no producción de cucha. ¿Me entienden? Como eso no se puede producir. Está en una erradicación sistemática de esa tecnología, de sus infraestructuras, de sus conocimientos, no digamos, pero eso está en los medios de vida, ¿verdad? Pero como dimensión del sistema, sus tecnologías, sus herramientas, sus infraestructuras, hay efectivamente una erradicación. Otra es, por ejemplo, solo quiero ver aquí. Sí. ¿Cómo se puede también pensar esa erradicación sistemática de esas tecnologías a partir de los procesos de extensión, por ejemplo, extensión de la agricultura, que se meten en otras tecnologías, ¿verdad? Por tecnología no podemos referir también, por ejemplo, como a las semillas, ¿verdad? Bueno, aquí van las semillas con tu paquete de fertilizantes, con tu paquete de pesticidas y te va a un precio subsidiado y ya. Y ahora empezás a utilizar eso. Entonces hay una erradicación sistemática de componentes de un sistema, digamos, ¿verdad? Ancestral, que está erradicando sistemáticamente a los sistemas de vida ancestrales. Factor número 2. Pérdida de los campos de acción en los servicios ancestrales no regulados y certificados por el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Hay servicios de salud comunitarios ancestrales, todos de los cuales están vivos, ¿verdad? Como el de la salud, que ahorita se están regulando. Con la ley, por ejemplo, la ley de comadronas, empieza un proceso de regularización de la función de la comadrona desde la visión del Estado. Y te voy a carnetizar, ahora te vamos a carnetizar, ¿verdad? Y si te carnetizamos, si tú no estás carnetizada, no puedes fungir como comadrona, ¿verdad? Válidamente dentro del Estado, por lo cual puede ser una práctica ilegal. ¿Y cómo se te carnetiza, digamos, ¿verdad? Pues el Ministerio de Salud tiene que crear un protocolo que dice, bueno, si no haces esto, si no haces... Anteriormente era, si se pasaba a través de un proceso formativo, digamos, ¿verdad? De partería, que no tiene nada que ver, de partería de salud para poderse certificar como comadrona. Y entonces ahí hay una pérdida en el campo de acción. En el caso de los servicios legales de las leyes también, ¿verdad? Usted no puede, efectivamente, del Ministerio Público, ¿verdad? Usted no puede practicar, digamos, como condenas o etcétera, porque es en contra de la ley, procesos regulatorios, digamos, ¿verdad? Que cada vez hacen una reducción en el campo de acción de estos servicios y bienes comunes ancestrales. Factor número 3, una reducción del poder a nivel comunitario y municipal de la toma de decisiones. Eso quiere decir la captura de los COCODES en caso del área metropolitana de los CUF, pérdida de la democratización de los espacios de la toma de poder a nivel comunitario. Los COCODES, en algunos casos, afortunadamente, sobre la, como menciona Eddie, hay un proceso de recuperación, digamos, de la legitimidad comunitaria desde los proyectos políticos en los senos de los COCODES. Excelente, ¿verdad? Esa es recuperación de los sistemas organizacionales, los sistemas comunitarios, o sea, esa es la vía, recuperar eso, ¿verdad? Pero en la mayoría de casos
se está perdiendo. O sea, más bien el Estado está haciendo un impulso para la reducción, la capacidad de la toma de poder y decisión desde el COCOE, ¿verdad? Tal vez el COCOE finalmente decide algo, pero eso luego se va a la MUNI donde se destartara, luego se va a nivel de la gobernación departamental donde el diputado entra y le cambia por otro listado geográfico de horas y luego llega al Congreso. No me gusta ese listado geográfico de horas, se lo tacho y yo pongo lo que yo quiero, el señor diputado, la señora diputada, ¿verdad? Entonces hay una pérdida sistemática del poder a nivel comunitario de la toma de ciertas decisiones. Esto es en el marco de la función pública, que es en donde pues, se introdujo la perspectiva del COCODE, digamos, ¿verdad? Que entra a usurpar otras formas de organización, que afortunadamente no las ha usurpado en todos lados, pero en otros casos sí. Y en otros casos la usurpó, pero como dice Eddie, se reivindicaron, ¿verdad? Entonces hay como una diferencias de realidades, pero lo que sí es cierto es de que ha habido un impulso por erradicar los niveles de poder comunitarios y municipales, digamos, territoriales. Factor número 4, hay una sustitución de recursos estratégicos de los sistemas ancestrales. Por ejemplo, como ya mencionamos anteriormente, una sustitución de las semillas, ¿verdad? A través de programas de extensión, pero también sustitución de recursos terapéuticos naturales, como los tés, pomadas, etcétera, por productos externos y generalmente químicos, ¿verdad? En el caso de los recursos terapéuticos, por medicinas altamente medicalizadas, los antibióticos. En el caso de las semillas, por semillas biogenéticamente modificadas, en vez de utilizar los mismos residuos, pudiésemos decir, digamos, ¿verdad? De la producción, ahora se usan fertilizantes, pesticidas, petroquímicos, etcétera, etcétera. Hay una sustitución de recursos estratégicos de los sistemas de vida. Y finalmente, pues, hay un diseño de una escasa capacidad técnica, financiera y presencia física de la función pública, digamos, para alcanzar resultados, programas, etcétera, de cualquier tipo. Y entonces, pues, todo esto, de alguna forma, también pudiésemos decir de que el Estado tampoco está desde su función pública, desde su diseño, digamos, ¿verdad? Facilitando la capacidad que tengan las familias de acceder, digamos, o las comunidades, ¿verdad? De acceder a recursos estratégicos de sus sistemas de vida. Y bueno, pues los efectos es eso, ¿verdad? De que hay una reducción en el acceso a bienes y servicios comunes que son de beneficio para la comunidad, ¿verdad? En un sistema, a un nivel de análisis comunitario. Y finalmente, a nivel del nivel de análisis del metabolismo ecológico o energético, el Ziguantenamita, nosotros podemos decir de que como efectos, o sea, una pérdida del metabolismo ecológico o energético, es efectivamente la pérdida de los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Hay miles, pero digamos aquí como los suelos para la producción sostenible de alimentos. Hay una pérdida de servicios ecosistémicos como el agua, por ejemplo, ¿verdad? También que sirve para la producción sostenible de alimentos, pero también para el consumo humano, local, animal, y para otras formas de producción local, digamos, ¿verdad? Que se utiliza para producir muchas cosas. La cucha, por ejemplo. Hay una pérdida de servicios ecosistémicos, tales como el bosque, para el uso de energía renovable, ¿verdad? O para la producción de productos maderables o no maderables, algunos casos comestibles, otros casos medicinales, digamos, ¿verdad? Inclusive las abejitas, qué sé yo. Y pérdida de servicios ecosistémicos, como, particularmente como la biodiversidad, o pérdida de la diversidad más bien, ¿verdad? Pudiésemos pensar aquí la diversidad no solo general, digamos, pero más puntualmente la diversidad alimentaria, la medicina, la forestal, la animal. Que es bastante general, ¿verdad? Porque es funcionalmente pues casi todo. Pero básicamente esos son los efectos de perder, digamos, el metabolismo ecológico energético accesible a los pueblos, en donde los pueblos están, se mantienen y se reproducen socialmente, digamos. ¿Y cuáles son los factores? Los factores es, pues efectivamente, hay una pérdida de la cobertura forestal, hay una pérdida de los bienes de servicios hídricos locales, hay una pérdida de los suelos, hay una pérdida de la diversidad biológica, hay una pérdida del balance energético territorial en general, ¿verdad? Y obviamente eso como causas mayores, pues ya sabemos que es la organización económica, digamos, ¿verdad? Consumos malsanos, etcétera, etcétera, etcétera.
pero como factor concreto de esta problemática se han identificado esto, ¿verdad? O sea, la pérdida de los suelos locales y todo esto implica sobre la erradicación del metabolismo ecológico energético. Entonces, para finalizar, están estos tres problemas identificados con sus factores aquí ya identificados y sus efectos, y por lo tanto los factores de alguna forma definen, para que se sepa, los factores definen también las líneas de actuación, digamos, las líneas de investigación, las líneas de formación, las líneas de acción, que tienen como objetivo pues generar una mayor autonomía en el caso de la pérdida de los medios sostenibles y una mayor soberanía en el caso de la pérdida de los sistemas de vida ancestrales y el metabolismo ecológico energético. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos, las líneas de acción estarán sobre la cobertura forestal, sobre los servicios, sobre el agua, sobre los suelos, sobre la diversidad biológica, sobre el balance energético. En el caso del metabolismo ecológico y las líneas de acción o investigación pudiesen estar también aquí, en el caso de los sistemas de vida, ¿verdad? Sobre las tecnologías, herramientas, infraestructuras ancestrales, sobre los campos de acción de servicios ancestrales, sobre el poder a nivel comunitario municipal de toma de decisión sobre política territorial ancestral, sobre recursos estratégicos de los sistemas ancestrales, particularmente semillas o recursos terapéuticos, sobre eso. El diseño del Estado no tanto. Y en el caso de los medios de vida, ¿cuáles podrían ser las potenciales líneas de investigación en acción? Sobre las prácticas ancestrales de producción y consumo, digamos, ¿verdad? O sea, de siembra, cosecha, nutricionales, de producción de plantas medicinales, de cuidado integral, o sea, sobre la protección y la promoción sobre esas prácticas y conocimientos ancestrales, sobre el consumo y la producción, particularmente sobre los procesos educativos, digamos, ¿verdad? Alimentarios o de producción de la salud ancestral, digamos, ¿verdad? Que es precisamente desde el lado del consumo donde se han perjudicado, y del lado de la producción sobre las formas de producción de la agricultura petroquímica o de la minera, que es donde, pues, no sé, qué sé yo, eso no, pues no se puede como pensar de otro lado. En cambio de la producción de la agricultura, pues sí, desde la UAN, digamos que sí se puede pensar una alternativa. Y otra línea de acción o investigación o formación también pueden estar relacionadas con el tema de la disponibilidad de los ingresos, digamos, ¿verdad? A las familias, o abajo con la disminución o la disponibilidad a temas del agua, por ejemplo, digamos, ¿verdad? O el acceso a tierras. Esto sería como sumamente importante, ¿verdad? Para trabajar, obviamente no se pueden trabajar todos los factores, no se pueden trabajar de los medios de vida, tampoco se pueden trabajar todos los factores de los sistemas de vida ancestral, mucho menos los de pérdida del metabolismo ecológico. Siempre hay que hacer un proceso de identificación y priorización de cuáles. Pero básicamente aquí hay como un planteamiento de lo que, en hipótesis, si se trabaja en eso, se puede aportar a solventar la problemática que se tiene y obviamente tener repercusiones sobre los efectos, ¿verdad? O sea, poder trabajar sobre las prácticas ancestrales de producción y consumo, sobre el consumo propiamente, digamos, ¿verdad? Los sistemas y los medios de vida ancestrales, sobre el acceso a tecnologías, etcétera, 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 digamos, ¿verdad? De producción, de consumo ancestral, alimentario, de la salud, etcétera, pueden tener, en hipótesis, efectos positivos sobre la disminución de la poca alimentación, o más bien sobre la promoción de una mejor alimentación, ¿verdad? Más relacionada a la disminución del hambre crónica estacional, poder trabajar sobre estos medios de vida. Lo mismo con los sistemas de vida, lo mismo con el metabolismo energético, se puede tener como impactos desde los factores, atacando los problemas, sobre los efectos que están ahí propuestos. Habiendo dicho eso, entonces, ¿cómo pasamos del análisis a la acción? Y eso es lo que la teoría de cambio de alguna forma trata de implicar. Y pues básicamente vamos a cerrar con esto. En la teoría de cambio hay por lo menos 3 tipos de cambios que se pueden proyectar. Cambios de capacidades o conocimientos, pues decir en un primer nivel, cambios de actitudes y comportamientos. Un comportamiento es, por ejemplo, comportamientos colectivos de participación o cooperación, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de
de poder promover sistemas comunitarios de organización, por ejemplo, sobre servicios públicos, pudiésemos decir ancestrales, ¿verdad? O de alimentación, o de conservación de ecosistema, o restauración, digamos, ¿verdad? De la agrobiodiversidad, por ejemplo, ¿verdad? Requiere un cambio de comportamiento colectivo, ¿verdad? Hacia una mayor participación sobre esto, hacia una mayor cooperación sobre esto. Y obviamente a cambios actitudinales también, ¿verdad? Sobre estos planteamientos que se pueden hacer, etc. Y finalmente hay otro tipo de cambio que son los cambios estructurales e institucionales, que tienen que ver con cambios en políticas públicas o económicas, digamos, ¿verdad? Cambios sobre políticas territoriales, que idealmente eso uno pudiese pensar. Y por política territorial no nos referimos exclusivamente a políticas del Estado, de la función pública, sino que políticas desde las autoridades ancestrales. De la constitución de una política territorial desde la autoridad ancestral. Cambios en normas sociales, por ejemplo, en referente a la relación con ciertos recursos o propuestas. Cambios estructurales también pueden implicar una institucionalización de los procesos del diálogo, campesino a campesino, entre saberes, como se quiera, ¿verdad? De procesos formativos alternativos, ¿verdad? De una educación anticolonial, una educación a favor de los conocimientos ancestrales, de los cambios en el conocimiento, ¿verdad? Que no son un conocimiento exclusivamente occidental, sino que es un conocimiento establecido, validado desde el diálogo entre saberes, o sea, desde la ciencia maya, digamos, ¿verdad? De las ciencias indígenas, de la ciencia comunitaria, desde la investigación participativa comunitaria, ¿verdad? Y efectivamente la constitución de instituciones. La constitución de instituciones no se refiere a la institución, el instituto, la Universidad Maracachiquel, que sí, y efectivamente ojalá pudiesen ver más instituciones de ese carácter, digamos, ¿verdad? Sino que esas instituciones comunitarias, ¿verdad? O sea, una comunidad de investigación y acción y formación de Aquijao, Agilonel y Comadronas, que están defendiendo sus redes de servicios comunitarios ancestrales, es una institución, ¿verdad? Esos son cambios estructurales institucionales. Pero estos cambios tienen una temporalidad y una dificultad. Cada quien sabe hasta dónde quiere llegar, digamos, ¿verdad? Pero los cambios en las capacidades, en los conocimientos y en las habilidades son cambios del corto plazo. Son cosas que se pueden alcanzar fácilmente, tal vez no fácilmente, pero se pueden alcanzar con un menor grado de dificultad. Pero luego vienen los cambios actitudinales y de comportamiento, ¿verdad? De poder cooperar para fortalecer y promover sistemas ancestrales comunitarios de mayor envergadura, ¿verdad? Que requieren una noción de cooperación, de cooperatividad, de cooperativas, ¿no? Que requiere de una mayor dificultad y es a un mediano plazo. Y finalmente, en el tiempo, ojalá en algún momento, cambios en la vida de las personas, en las estructuras y en las instituciones, que son cambios de largo plazo. Tiene una mayor dificultad, o sea, constituir instituciones funcionales, ¿verdad? Sostenibles, que impacten sobre la soberanía y la autonomía de las personas. Pues esa es la última tipología de cambio. Y estas de alguna forma se relacionan en la cadena de insumos productos del marco lógico de la teoría de cambio en productos, que son los cambios a corto plazo, o sea, cambios de conocimiento y capacidades, resultados, que son actitudes y comportamientos, que son cambios de mediano plazo, y impactos, que son cambios en la vida de las personas, estructuras o instituciones de largo plazo. Por lo tanto, la teoría de cambio nos va a tratar de aclarar sobre qué es lo que hay que hacer en el corto plazo para poder ir avanzando hacia el largo plazo, para alcanzar una propuesta de impacto. Y esto se va a estructurar dentro de un marco lógico finalmente de un proyecto, pero también de la teoría de cambio del instituto, en una cadena de insumo, producto, resultados, impacto, en donde tenemos desde los insumos, digamos, ¿verdad? Lo que nosotros identificamos como recursos estratégicos de los medios y los sistemas de vida, ¿verdad? Que son, desde la teoría del medio de vida, son los capitales financieros, humanos, tecnológicos, infraestructurales, ambientales, también del sistema de información, que de la teoría del sistema son estos, digamos, ¿verdad? Financiamiento, talento humano. Todo esto es lo que el instituto pudiese pensar que puede aportar como un insumo, digamos, ¿verdad? Para promover los procesos de transformación, financiamiento definitivamente,
fortalecimiento de las competencias y las prácticas del talento humano, recursos tecnológicos, infraestructuras, ¿verdad? Sistemas de información. Actividades, el instituto va a promover 3 grandes procesos, ¿verdad? Que se pueden planear como actividades de transformación, que son las actividades de investigación de base comunitaria, de acción de base comunitaria y formativas de base comunitaria, que son las 3, digamos, que se proponen bajo el marco de la transdisciplina para fomentar los procesos de transformación. Y eso va a repercutir en una serie de productos, resultados, impactos. Entonces, en el corto plazo, algunos de los productos que son productos de transformación se pretende alcanzar cambios en habilidades y capacidades asociadas a medios de vida y ojalá de servicios comunes de los sistemas de vida ancestral. Al mediano plazo, a nivel de resultado, cambios en comportamientos, en incentivos o en la gestión aplicada y territorial de sistemas comunitarios de vida ancestral, digamos, de sistemas de servicios públicos ancestrales. Y a largo plazo, en el cambio en políticas, instituciones territoriales, ¿verdad? O políticas territoriales que afecten ya sea los sistemas de vida de corte comunitario, ¿verdad? Los medios de vida de la población y efectivamente en el territorio, ¿verdad? Y en ese sentido, pues les presento aquí un resumen, pudiésemos decir. Un resumen de cómo se puede ver este es en el marco de un eje, ¿verdad? Solo es una ejemplificación de una teoría de cambio aplicada en la parte de arriba, en su parte de análisis, y en la parte de abajo en la acción, que es lo que se va a proponer y se va a discutir, que no está discutido, no está propuesto. Entonces, en el caso del análisis está la colonialidad y la colonización. En el lado de la colonialidad está la aplicación de una institucionalidad intercultural colonial, o sea, desde el saber, ¿verdad? Y la colonización, marcos institucionales, o sea, legales, podemos decir, ¿verdad? Predominantemente occidentales, antipluralistas, que es en el marco del derecho, la ley, ¿verdad? El impulso de leyes. Entonces, seguimos. Es en el caso de las causas meso, pudiésemos decir. Las causas directas, en el caso de la colonialidad, ¿verdad? De una aplicación institucional intercultural del saber, podemos decir, ok, como causa directa está el impulso de programas educativos y extensionistas del MAGA, la USAC, el ENCA y las ONGs que colonizan el conocimiento. Y que, bueno, terminemos ahí. Y que en el caso entonces de un factor, lo que implica estos programas educativos es una erradicación sistemática, ¿verdad? De prácticas y saberes ancestrales. Entonces, meter a un montón de chicos a estudiar en el ENCA, ¿verdad? Y decir, miren, lo que ustedes conocen del agua, ¿en qué soy yo? Eso no sirve. Aquí lo que sirve es este modelo de la Revolución Verde, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces hay una práctica sistemática de la erradicación de las prácticas y los saberes ancestrales. Y como corto plazo, ¿verdad? Entonces, ya como problemática es la pérdida o el desuso, digamos, de conocimientos ancestrales de la producción agrícola, pues, por reducirlo así, pues, ¿verdad? Pero que básicamente es la pérdida de un medio de vida, ¿verdad? De un medio de vida de conocimiento organizacional, de vida, digamos, ¿verdad? De conocimiento y aprendizaje ancestral como lo es el agua, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo desde la colonialidad, como metaestructura, hasta la identificación del problema, hay toda una línea ahí como de interacción, que es la primera sección de la problematización de la teoría del cambio. Y en el caso de la colonización, pues está la colonización, los marcos legales que se impulsan antipluralistas, definitivamente, ¿verdad? Que como causa directa, pudiésemos decir en este caso que se impulsa, bueno, no solo legalmente, sino que en términos de política, programas de extensión agrícola, ¿verdad? De introducción de semillas, fertilizantes y sistemas productivos. Ya no es un tema solo allá arriba de colonizar el pensamiento de cómo se hace, sino que vamos a mandar extensionistas al campo, ¿verdad? Agrícolas a introducir no solo conocimientos, sino que semillas hibridizadas, digamos, ¿verdad? Las biofortificadas o porque le ponen cualquier nombre ahora, o biogenéticamente modificadas, ¿verdad? Con su paquete de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y lo que uno quiera, y de una vez con sistemas productivos de monocultivos lineales, digamos, ¿verdad? Y eso como factor que causa varias cosas que ya se mencionaron anteriormente, pero vamos aquí a decir una, nuevamente, ¿verdad? La erradicación sistemática de los recursos estratégicos de los sistemas, en este caso de un recurso que es la diversidad alimentaria, semillas, ¿verdad? Erradicación sistemática de semillas. Ese es un factor concreto.
Y que como problema, pues efectivamente es la pérdida de las semillas como un recurso del sistema agrícola ancestral, ¿verdad? O sea, se pierde el sistema, el problema es efectivamente la, la, la erradicación que se hace, en este caso a través de la pérdida de las semillas o de uno de sus recursos estratégicos de los sistemas agrícolas ancestrales. Bueno, entonces esto está en la dimensión del sistema. Y entonces, desde la colonialidad y la colonización se llega efectivamente aquí a ejemplificar, a problematizar cómo desde diferentes factores se golpean a los medios de vida, ¿verdad? A los conocimientos y los saberes y a los sistemas de vida a través, en este caso, de uno de sus recursos estratégicos, que son las semillas, ¿verdad? En el caso de los recursos estratégicos del sistema de salud, recordemos la discusión que se hacía en Médicos Descalzos con Felipe. ¿Qué recursos estratégicos habían? Las plantas, los animales, el agua o la cucha, digamos, ¿verdad? Y otros minerales. Y efectivamente, a través, en el caso de la salud, con la erradicación, o sea, con la introducción de medicinas y etcétera, o la prohibición de la producción de cucha, etcétera, hay una erradicación del sistema de vida de la medicina ancestral, digamos, ¿verdad? A través de la criminalización o la erradicación de algunos de sus recursos, ¿verdad? De sus plantas, o sea, por sustitución de las plantas por medicina o por la prohibición de la producción de sus medicinas a través de la prohibición de la cucha. Entonces ahí se ataca a nivel del sistema. Bueno, solo para ejemplificar. Pero de ese análisis, ¿cómo se pasa a la acción? Entonces uno dice, bueno, a nivel del corto plazo, ahí abajo, que es la columna del lado derecho, ¿verdad? A corto plazo, que es ahí arriba y hasta abajo, dice cambios de conocimientos y capacidades que se puede proponer. Luego decimos del mediano plazo a cambios de comportamiento, luego del largo plazo a cambios institucionales y luego seguimos en el largo plazo a cambios estructurales. Entonces decimos, en el corto plazo, ¿qué se puede proponer para trabajar sobre la pérdida o desuso de conocimientos ancestrales que afectan a los medios de vida? Bueno, procesos de investigación, acción y formación sobre sistemas agrícolas ancestrales o agroforestales, digamos, ¿verdad? En este caso el agua. O sea, trabajar sobre, o sea, impulsar, promover, proteger lo que hace y Eduardo, digamos, ¿verdad? Sobre la sistematización, la validación y la promoción y el intercambio, digamos, ¿verdad? Campesino a campesino sobre los sistemas agroforestales ancestrales. El AGUAN, hay mucho más, no solo el AGUAN, ¿verdad? Eso es para atender la problemática de la pérdida de conocimientos del medio de vida. Bueno, pero ahí abajo está la pérdida de las semillas. ¿Qué se puede empezar a hacer con el tema de la pérdida de las semillas como recurso estratégico? En un corto plazo, no mediano plazo, es tratar de lograr y alcanzar una cartografía genealógica de la diversidad prioritaria para protegerla, para poder protegerla, poder discutir sobre la necesidad de su protección, poderla identificar para su protección y poderla resaltar, digamos, en procesos de protección, que es lo que viene a mediano plazo. Mediano plazo, erradicación sistemática de las prácticas y las saberes. Ok. Si en el corto plazo se identifica, ¿verdad? Se promueve, digamos, la sistematización, la protección, la promoción de estos sistemas agroforestales ancestrales como el AGUAN, como el TUG, como los otros, digamos, que hayan en Sorola, en el mediano plazo para apoyar cambios de comportamiento comunitarios, en este caso comportamientos de consumo de la educación, ¿verdad? Para que no se consuma solo educación colonial, sino que educación, en este caso, desde los pueblos. Se pueden plantear efectivamente redes de investigación, redes, pero particularmente redes de formación sobre los sistemas agroforestales ancestrales, o sea, particularmente de intercambio, ¿verdad? Ya no solo trabajar sobre las unidades familiares, y etcétera, sino que sobre redes de intercambio, ¿verdad? Sobre esos sistemas agroforestales. Y en el caso de abajo, a la par de la cartografía, o sea, después de haber alcanzado la cartografía genealógica de la diversidad prioritaria, lograr entonces constituir redes de trabajo, de experimentación, de investigación, de formación, campesino a campesino, que ahí se le llama simplemente red de granja, digamos, ¿verdad? Que además, que sirvan efectivamente en las zonas de cartografía genealógica prioritaria, o sea, en las zonas de protección especial identificadas, que sirvan para proteger, investigar, promover,
no solo las prácticas agroforestales ancestrales, sino que también su biodiversidad prioritaria. Entonces, estas redes de granjas de experimentación, de investigación, de formación, digamos campesino a campesino, pudiesen incluir también ciertas infraestructuras o tecnologías de apoyo. Entre estas, las casas de semilla, digamos, ¿verdad? Que debiesen o pudiesen tener procesos de organización de distribución abierta de las semillas nativas y crollas, ¿verdad? Particularmente aquellas que se identifiquen como prioritarias de protección y por lo tanto de fortalecimiento y distribución abierta. Pasamos a largo plazo, ¿ok? ¿Cómo pasamos entonces a contribuir a la lucha contra los programas educativos de la USAC, del MAGA, del LENCA, de las ONGs que están colonizando el conocimiento? Pues se proponen, digamos, ¿verdad? Programas ya a partir del trabajo que se viene teniendo con la promoción y la protección de la investigación, la actuación y la formación sobre los sistemas agroforestales ancestrales, pues ya se pueden proponer programas de formación de sistemas agroforestales ancestrales, pero ya no como talleres, ¿me entienden? No como talleres, sino que ya simplemente ya programas de formación técnica, pudiésemos pensar, o de formación inclusive ya universitaria a nivel de la UMK o a nivel de, bueno, a nivel de las escuelas sería ideal, ¿verdad? O sea, una primaria con formaciones agroforestales o de conocimiento ancestral sería lo ideal. Pero ya se pueden plantear estos programas formativos, que en el caso del instituto, pues es su eje de formación, ¿verdad? Que ni siquiera estaría a largo plazo, sino que estaría pensado como desde el corto plazo implementarlo. Pero que básicamente el impacto pudiese pensarse más hacia largo plazo, ¿verdad? O sea, el impacto formativo educativo siempre es a más largo plazo. Pero aquí es donde entra la necesidad de pensar que si hay programas educativos extensionistas, coloniales, de la USAC, del ENCA, etcétera, pues la propuesta concreta, digamos, ¿verdad? En este caso para disputar, digamos, la colonialidad del saber, del hacer y el sentir de las nuevas generaciones es a través de programas formativos, educativos, ¿verdad? No exclusivamente, aquí simplemente se está planteando como una ejemplificación de cómo se amarra el análisis y la acción. Y en el caso concreto de la erradicación, y en este caso los programas de extensión agrícola que introducen semillas, fertilizantes y sistemas productivos, digamos, ¿verdad? Lo que se puede proponer, además de haber alcanzado y definido una cartografía genealógica de protección de zonas especiales de biodiversidad prioritaria, de haber constituido unas redes de granjas campesinos, de granjas integrales, de la UAN y otras cosas, que no sería solo la UAN, sino que sería de lo que se pueda proponer, digamos, en cada territorio, que además tiene la distribución abierta de semillas nativas y crollas prioritarias, digamos, de la región. Además, se puede proponer en el largo plazo la constitución de zonas de protección de biodiversidad y de sistemas ancestrales, digamos, ¿verdad? Ya no solo, lo más importante sería el anterior, ¿verdad? A través de un andamiaje territorial vivo, concreto, que serían estas redes de granjas, pero además uno pudiese pensar que se puede constituir también como estas zonas de una caracterización política legal, ya sea desde la función pública, que es algo que se pudiese como plantear, pero si no, también definitivamente desde una política territorial ancestral. O sea, lograr trabajar a nivel de las comunidades, de las autoridades ancestrales del departamento, etcétera, la definición con una gobernanza interna, comunitaria, amplia, de discusión, ¿verdad? De zonas de protección de biodiversidad prioritaria, agroalimentaria, forestal, medicinal, digamos, ¿verdad? Pero también de los sistemas ancestrales. ¿Cómo? Bueno, con una serie ahí de recomendaciones para la población que vive en ese territorio de cómo esas zonas se protegen. Y finalmente, a largo plazo también, ¿verdad? O sea, todo esto de largo plazo necesita, como ya decíamos, ¿verdad? Cambios de actitudes, pero también institucionales, etcétera. Y el otro resultado a largo plazo pudiese ser un amicus curiae, que es básicamente si se hacen, digamos, como propuestas hacia una corte de constitucionalidad, por ejemplo, para la defensa de la biodiversidad en Guatemala, se pueden proponer entonces soportes científicos
una validez científica y robustez social, digamos, ¿verdad? Con metodologías transdisciplinares de investigación, se pueden proponer entonces una serie de reportes o artículos de investigación o informes de investigación o auditorías antropológicas que respalden, digamos, los recursos de amparo que pueden hacer las autoridades ancestrales sobre la defensa del territorio, pero ya no únicamente a través de, por ejemplo, de opiniones o de comunicaciones, digamos, ¿verdad? Como comunicaciones oficiales que se puedan hacer, sino con un respaldo, digamos, ¿verdad? Que viene de procesos de investigación y validación de base comunitaria, porque eso es lo transdisciplinar. En este caso, sobre la eficacia de la sostenibilidad que alcanzan los sistemas ancestrales agroforestales en zonas de protección de biodiversidad prioritaria, ¿verdad? Que no es prioritaria únicamente para, y eso es lo que se puede ahí justamente como justificar, no es que sea una biodiversidad prioritaria únicamente para los pueblos ancestrales, sino que es prioritaria para el mundo, honestamente, no digamos para Guatemala. Entonces, como pueden ver aquí, cómo la teoría de cambio pasa de un análisis bastante duro, digamos, ¿verdad? Inclusive problemático, de la matriz colonial del poder ser y saber, desde la metaestructura hasta el problema, o sea, desde el largo plazo hasta el corto plazo. Y como eso se trataría de amarrar entonces con una propuesta, que aquí simplemente hay una ejemplificación de cómo también nuevamente desde el corto plazo, mediano plazo hasta el largo plazo, se puede dar respuesta a las problemáticas, a los factores, a las causas directas, a las mesocausas, a través de propuestas concretas, ¿verdad? Que no van a solucionar toda la problemática, pero que pudiesen, desde esta perspectiva de teoría de cambio, intentar, digamos, ¿verdad? Reducir de alguna forma la diferencia que hay entre los avances de la colonización y la contrapropuesta y la ofensiva, digamos, que pueden hacer los pueblos a través de estrategias concretas, ¿verdad? Productos y resultados concretos de cambios de capacidades y comportamientos, cambios institucionales y estructurales. Eso es básicamente entonces cómo se va a proceder entonces en las siguientes talleres que convoque la Junta Directiva para trabajar la teoría de cambio. Entonces yo creo que por hoy lo dejaríamos aquí y con esto finalizamos el análisis del contexto, el análisis de la problemática y pasaríamos entonces a trabajarlo de forma participativa con el resto de órganos del instituto, ¿verdad? Particularmente con la Junta Directiva y efectivamente también con quienes quieran participar, que sería súper ideal, con el Consejo Asesor. Entonces, muchas gracias, feliz tarde.